El ataúd estaba cerrado porque mi nuera insistió en que el accidente había sido demasiado fuerte para que hubiera un velorio con el cuerpo a la vista. De pie, con mi vestido negro, mirando a los dolientes pasar frente a lo que supuestamente era el cuerpo de mi hijo, recibí un mensaje que me hizo doblar las rodillas: mamá, estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Déjame retroceder un poco y contarte cómo empezó esta pesadilla. Como muchos de ustedes, yo pensaba que conocía a mi familia. Yo era Margaret Walsh, 67 años, recién retirada después de haber enseñado inglés en la preparatoria durante 42 años. Crié a mi hijo Danny como madre soltera desde que su papá nos dejó cuando él tenía 6 años. Éramos muy unidos, o al menos eso creía yo. Danny se había casado con Stephanie hacía 3 años, una mujer a la que traté de querer a pesar de todas las señales de alarma. Era controladora, manipuladora y tenía esa manera incómoda de meterse entre Danny y cualquier persona que lo quisiera. Pero me mordí la lengua, porque lo único que deseaba era que mi hijo fuera feliz. 2 semanas antes del funeral, Danny me había llamado emocionado por un nuevo proyecto de negocios. Mamá, Stephanie y yo vamos a entrarle al desarrollo inmobiliario. Encontramos una oportunidad increíble en Florida. No te puedo contar mucho todavía, pero quizá tengamos que mudarnos temporalmente. Su voz tenía una chispa de entusiasmo que no le escuchaba en años. Nomás ten cuidado, mi amor, le dije, con ese instinto de madre que no falla. Esos negocios de inversión a veces son riesgosos. No es ningún fraude, mamá. Esto es legítimo, dinero grande, dinero que cambia la vida. Se rió, pero noté que su risa sonaba forzada. Stephanie es buenísima con los números. Ella ya lo tiene todo calculado. A la semana siguiente recibí la llamada que todo padre teme. Stephanie, llorando a gritos, me dijo que Danny había muerto en un accidente de carro. El vehículo se había incendiado, según ella, dejando el cuerpo de Danny tan quemado que era casi imposible de identificar. Insistió en encargarse sola de todos los preparativos del funeral. No soporto que lo veas así, lloraba por teléfono. Por favor, Margaret, déjame protegerte de esta pesadilla. Había algo en su actuación que se sentía ensayado. Pero el dolor te hace dudar de tus propios instintos. Yo había enterrado a mi esposo hacía 20 años. Sabía que el shock podía hacer que la gente se comportara de maneras extrañas. Así que acepté el ataúd cerrado en contra de todo lo que me decía el corazón. Pero ahora, parada en el funeral de mi hijo, con su mensaje imposible brillando en la pantalla de mi celular, me di cuenta de que mis instintos siempre me habían estado gritando advertencias que decidí ignorar. La mujer que lloraba dramáticamente a mi lado no era una viuda destrozada. Era una actriz dando la mejor función de su vida. Y, al parecer, mi hijo seguía vivo. Me escabullí de la funeraria, con las manos temblando mientras tecleaba: ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? La respuesta llegó de inmediato: no puedo explicarte ahora. Nos están vigilando. Encuéntrame mañana en la vieja granja Miller a las 3 de la tarde. Ven sola. No confíes en Stephanie. Mi mente daba vueltas mientras regresaba al salón de velación, obligándome a aceptar las condolencias de vecinos y amigos que no tenían idea de que lloraban frente a una caja vacía. Stephanie se aferró a mi brazo, con su maquillaje impecable, que nunca se corría a pesar de sus constantes lágrimas. Gracias por ser tan fuerte, Margaret, susurró apretando mi mano. Danny estaría tan orgulloso de cómo estás enfrentando esto. Quise tomarla de los hombros y exigirle la verdad, pero algo me dijo que lo mejor era seguirle el juego. Si Danny estaba escondido, debía haber una razón. Y si esas personas eran lo bastante peligrosas como para fingir su muerte, confrontar a Stephanie en público podía ponernos en riesgo a los dos. En vez de enfrentarla, le sonreí con tristeza y le di una palmadita en la mano. Vamos a superar esto juntas, querida. La granja Miller era el lugar al que Danny llevaba a sus citas cuando era adolescente, creyendo que yo no lo sabía. Había estado abandonada por años, en un terreno de 20 acres lleno de maleza, a unos 15 kilómetros del pueblo. Si alguien quería reunirse en secreto, era el lugar perfecto. Esa noche casi no dormí. Cualquier ruido me hacía brincar,
Cada sombra parecía una amenaza. ¿En qué se había metido Danny? ¿De verdad estaba en peligro? ¿O todo era un elaborado plan suyo y de Stephanie? La parte racional de mi mente me decía que el mensaje podía ser falso, que mi dolor me hacía aferrarme a esperanzas imposibles. Pero el texto había llegado desde el celular de Danny, ¿y quién más sabría de la granja Miller? A la tarde siguiente manejé mi viejo Honda por el camino de terracería que llevaba a la casa abandonada, con el corazón golpeándome contra las costillas. Si Danny estaba vivo, ¿por qué fingir su muerte? Y si estaba en problemas, ¿por qué no acudir a mí para pedir ayuda? Al llegar a la casa en ruinas, vi una silueta salir de detrás del viejo granero. Incluso a la distancia reconocí su manera de caminar, la forma en que sostenía los hombros. Era mi hijo, vivo, aunque mirando nervioso por encima del hombro. Danny corrió hacia mi coche en cuanto estacioné. Apenas bajé, me envolvió en un abrazo fuerte que confirmó lo que mi corazón ya sabía. Era real, mi hijo respiraba, estaba tibio, estaba vivo. Mamá, lo siento tanto, me susurró entre el cabello. Nunca quise que vivieras ese funeral, pero primero tenía que asegurarme de que estuvieras a salvo. ¿A salvo de qué? Me aparté un poco para mirarlo a la cara, buscando respuestas. Sus ojos estaban marcados por el miedo, más viejos que hacía apenas unas semanas. De la gente con la que Stephanie ha estado trabajando. Mamá, creo que ahora sí me quieren matar de verdad. Nos sentamos en su camioneta, detrás del viejo granero, mientras Danny me explicaba cómo su matrimonio perfecto se había convertido en una pesadilla. Stephanie no se había casado con él por amor. Se había casado para tener acceso a algo mucho más valioso que la pensión de maestro. ¿Te acuerdas cuando el abuelo Joe murió y te dejó esa propiedad en Colorado?, me preguntó. Asentí. Mi padre había sido dueño de 40 acres de terreno montañoso que todos consideraban inútil. Yo nunca lo había visitado. Solo pagaba los impuestos cada año por costumbre. Stephanie mandó hacer un estudio sin decirnos nada. Resulta que hay una reserva de gas natural debajo, valuada en millones, quizá decenas de millones. La quijada de Danny se tensó. Ha estado planeando quedarse con eso todo este tiempo. Pero la tierra está a mi nombre, dije confundida. Estaba a tu nombre. ¿Te acuerdas de esos papeles que firmaste el mes pasado? Los que Stephanie dijo que eran para actualizar a los beneficiarios del seguro de vida. Sentí que la sangre se me helaba. Había confiado en mi nuera cuando me llevó un montón de documentos legales, asegurándome que Danny quería dejar todo en orden para la seguridad financiera de la familia. Firmé sin leer con detalle porque confiaba en ella. Falsificó parte del papeleo, continuó Danny. Lo hizo parecer como si hubieras transferido la propiedad a mi nombre como parte de una planeación patrimonial. Luego me hizo firmar otros papeles que la ponían a ella como única heredera si algo me pasaba. Las piezas empezaban a encajar con una claridad enfermiza. Entonces, si tú mueres, ella se queda con tierras que valen millones. Exacto. Pero lo peor es que la gente con la que trabaja no son simples abogados. Son criminales, mamá. Han hecho esto antes con otras familias, apuntando a personas mayores con bienes valiosos que ni siquiera saben que tienen. Sentí ese viejo oleaje de furia protectora que me había acompañado toda la infancia de Danny. Nadie amenazaba a mi hijo y se salía con la suya. ¿Cómo te diste cuenta?, pregunté. Escuché una llamada telefónica. Stephanie estaba hablando con alguien sobre cómo iban a manejar mi accidente. Estaba planeando los arreglos del funeral antes de que yo siquiera estuviera muerto. Danny se estremeció. Me di cuenta de que quizás solo tenía horas antes de que hicieran su jugada. ¿Entonces desapareciste? Tuve que hacerlo. Pero también tenía que asegurarme de que ellos creyeran que su plan había funcionado, al menos por un tiempo. Si sabían que yo seguía vivo, podrían ir tras de ti para obligarme a salir de mi escondite. Lo miré detenidamente, viendo en su rostro al hombre que las circunstancias lo habían obligado a hacer. ¿De quién es el cuerpo en ese ataúd, Danny? De nadie. Lo llené con costales de arena. Pensé que si ganaba un poco de tiempo, quizá podría encontrar pruebas para detenerlos. Me miró con una esperanza desesperada. Mamá, necesito tu ayuda.
Esta gente va en serio y no puedo enfrentarlos solo. Durante 40 años había protegido a ese niño de rodillas raspadas, desamores y errores de adolescente. Ahora me pedía ayuda para sobrevivir a algo mucho más peligroso. La maestra en mí quería llevarlo directo con la policía, pero la madre que lo veía a los ojos sabía que su miedo era real. ¿Qué necesitas que haga? El alivio en su rostro fue evidente. Primero tenemos que ponerte a salvo. Luego tenemos que averiguar cómo desenmascarar lo que realmente está haciendo Stephanie, antes de que se dé cuenta de que no estoy muerto. Como si lo hubiera invocado, mi celular vibró con un mensaje de Stephanie. Margaret, ¿puedes venir esta noche? Hay unos papeles de los negocios de Danny que necesito revisar contigo. La trampa ya se estaba cerrando, pero ahora sabíamos que venía. Acepté reunirme con Stephanie esa misma noche, interpretando el papel de suegra desconsolada mientras mi hijo, muy vivo, se escondía en la vieja granja abandonada. El plan era sencillo, conseguir pruebas de su fraude mientras ella aún pensaba que yo era un blanco fácil. Stephanie y Danny vivían en una casa de 2 pisos, modesta, que yo misma les había ayudado a comprar con un regalo para el enganche hacía 2 años. Otra inversión en la felicidad de mi hijo que, al parecer, había sido parte de una estafa más grande. Gracias por venir, dijo Stephanie al abrirme la puerta, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. Una actuación digna de un Oscar, de verdad. Me condujo hasta la mesa de la cocina, donde había extendido varios documentos. Sé que esto es difícil, pero tenemos que empezar a pensar en la herencia de Danny. Hay algunos bienes que deben transferirse, y quería asegurarme de que entendieras todo. Me puse los lentes de lectura y revisé los papeles, reconociendo algunos de la pila que había firmado el mes anterior. Otros eran nuevos, incluyendo lo que parecía ser un poder notarial que le daba a Stephanie el control de mi propiedad en Colorado. No entiendo, dije, adoptando el papel de una anciana confundida. ¿Por qué la herencia de Danny tendría algo que ver con mis tierras? La máscara de Stephanie se deslizó apenas un instante, dejando ver un destello de irritación antes de que recuperara el gesto de viuda desconsolada. Danny estaba manejando tu planificación patrimonial, ¿recuerdas? Quería asegurarse de que todo fuera sencillo para ti a medida que envejecieras. El tono condescendiente en su voz me hizo apretar los dientes, pero me obligué a fingir gratitud. ¡Qué detalle de su parte! Pero no estoy tan vieja, querida. Todavía puedo manejar mis propios asuntos. Claro que sí, respondió enseguida. Pero Danny se preocupaba por ti viviendo sola, sobre todo después de aquella caída que tuviste el invierno pasado. Había resbalado en el hielo y me había lastimado la cadera. Difícilmente era señal de que estuviera perdiendo capacidades. Pero podía ver cómo habían estado construyendo una narrativa sobre mi supuesta fragilidad, probablemente desde hacía meses. Bueno, si Danny pensaba que era lo mejor, alcancé la pluma y luego me detuve, como si dudara. Pero, ¿por qué este documento dice que la propiedad vale 12 millones de dólares? La tierra vieja de mi padre no vale nada. Las pupilas de Stephanie se dilataron apenas un poco. Eso es solo una cifra de referencia para fines de seguro. Los documentos legales requieren valores estimados. Asentí como si aquello tuviera todo el sentido del mundo y, con toda intención, derramé mi vaso de agua sobre los papeles, empapándolos. ¡Ay no, qué torpe soy! Mientras Stephanie corría por toallas, aproveché para tomar fotos rápidas de los documentos mojados con mi celular. Cuando regresó, yo fingía secar torpemente el desastre. Perdóname, querida. ¿Quieres que lo dejemos para otro día? No, está bien, dijo, aunque pude notar la frustración que intentaba ocultar. Tengo copias. Mejor enfoquémonos en la transferencia de la propiedad esta noche. El resto lo vemos después. Sacó una copia fresca del poder notarial, y yo hice como que lo leía con atención mientras en realidad estudiaba su rostro. Había algo depredador en su expresión cuando creía que no la miraba. Como un gato observando a un ratón. ¿Esto ayudará con los impuestos?, pregunté con inocencia. Absolutamente. Te ahorrará miles. Se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Lo único que tienes que hacer es firmar aquí. Tomé la pluma, pero luego la dejé sobre la mesa.
¿Sabes qué? Creo que debería mostrarle esto a mi abogado primero. Danny siempre decía que nunca firmara documentos legales sin asesoría profesional. La temperatura en la habitación pareció descender de golpe. La sonrisa de Stephanie se volvió tensa, casi grotesca. Margaret, soy familia. Puedes confiar en mí. Y mientras más tardemos, más complicada se vuelve la situación fiscal. Algo en su tono encendió todas mis alarmas de supervivencia. Esto ya no se trataba solo de dinero. Tenía frente a mí a una mujer capaz de hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería, incluso eliminar obstáculos. Estoy segura de que entiendes, querida. Solo es una buena práctica. Me puse de pie, tomando mi bolso. Llamaré a mi abogado mañana. La compostura de Stephanie por fin se quebró. Siéntate, Margaret. No hemos terminado aquí. La viuda desconsolada había desaparecido, sustituida por algo mucho más peligroso. Y en ese momento comprendí que mi hijo no había estado paranoico en absoluto. El camino de regreso a mi casa fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cada coche que se me pegaba demasiado, cada sombra fuera de lugar hacía que apretara más fuerte el volante. Para cuando entré a mi cochera, estaba convencida de que Stephanie ya había descubierto que yo sabía demasiado. Y tenía razón. 3 hombres me estaban esperando en la sala cuando crucé la puerta. Ni siquiera intentaban ocultarse. Habían encendido mis lámparas y se habían acomodado en mis sillones como si fueran suyos. Señora Walsh, dijo el que estaba sentado en el reclinable que había sido de mi difunto esposo, un hombre de unos 50 años, con ese tipo de rostro que olvidarías al instante si no estuvieras aterrada de él. Necesitamos hablar. Mis instintos de maestra se activaron de inmediato. Esa misma calma autoritaria que usé durante 40 años para controlar a adolescentes rebeldes. No recuerdo haber invitado a nadie a mi casa. Van a tener que salir de inmediato. El hombre sonrió. Y fue peor que si me hubiera amenazado directamente. Me temo que no podemos hacer eso todavía. Verá, ha habido cierta confusión con los negocios de su hijo, y necesitamos aclararlo. Mi hijo está muerto, dije con frialdad. Cualquier asunto que tuviera murió con él. Ese es el detalle, señora Walsh. Tenemos razones para creer que Danny no está tan muerto como todos piensan. Mi corazón se detuvo, pero mantuve el rostro sereno. Qué cosa tan horrible de decir. Hoy enterré a mi hijo. De veras, intervino el segundo hombre, más joven, con unos ojos helados. Sacó su teléfono y me mostró una foto borrosa de Danny, tomada esa misma tarde cerca de la granja Miller. Porque esta fue tomada hace unas 3 horas. Me quedé mirando la foto, con la mente corriendo a 1000. ¿Cómo lo habían encontrado tan rápido? No sé qué clase de juego enfermo están jugando ustedes, pero... No hay juegos, señora Walsh, me interrumpió el hombre. Su hijo nos debe dinero. Mucho dinero. Y como decidió hacerse el muerto en lugar de pagarnos, vamos a tener que cobrarle a su pariente más cercano. El tercer hombre, que había estado callado hasta entonces, habló. De una forma u otra vamos a recuperar lo que es nuestro. O Danny aparece y paga sus deudas, o usted transfiere esa propiedad en Colorado para cubrir lo que debe. Ellos sabían de la tierra. Eso significaba que Stephanie ya les había contado todo, probablemente antes de la supuesta muerte de Danny. Todo aquel elaborado plan se estaba desmoronando y ellos pasaban al plan B. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, ganando tiempo mientras pensaba cómo advertirle a Danny. 2,5 millones, más intereses. Su hijo tomó decisiones muy malas de inversión con nuestro dinero. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. Aun si la tierra valía lo que ellos decían, no había forma de liquidarla lo bastante rápido para salvar la vida de Danny. Yo no tengo esa cantidad de dinero, dije con honestidad. Pero tiene tierras que valen 10 veces eso. Fírmelas a nuestro nombre y la deuda de su hijo queda perdonada. Incluso podrá volver a casa y fingir que resucitó de entre los muertos. Muy bíblico. El hombre sentado en el sillón de mi esposo se inclinó hacia adelante. O puede seguir protegiéndolo, y de todas maneras lo encontraremos tarde o temprano. Y si no,
Cobraremos el dinero y nos aseguraremos de que nunca vuelva a molestarnos, junto con cualquiera que lo haya ayudado a esconderse. La amenaza era clarísima. Nos matarían a los dos si no cooperaba. Necesito tiempo para pensar en esto, dije. Tiene hasta mañana en la noche. Stephanie le traerá los papeles. Se puso de pie, acomodándose el saco. Tome la decisión correcta, señora Walsh. Por el bien de los dos. Se fueron con la misma calma con la que habían llegado, y yo me quedé en mi sala profanada, temblando de rabia y miedo. 43 años de matrimonio, 20 de viudez, y nunca nadie me había hecho sentir tan indefensa en mi propio hogar. Pero indefensa y derrotada no eran lo mismo. Me habían subestimado toda la vida, por ser mujer, por ser maestra, por ser educada y complaciente. Y esos hombres acababan de cometer el mismo error. No tenían idea de lo que una madre es capaz de hacer para proteger a su hijo. Conduje de regreso a la granja de los Miller por caminos secundarios, revisando los espejos a cada momento y tomando una ruta deliberadamente confusa para asegurarme de que no me siguieran. Danny me esperaba en la vieja casona, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Te encontraron, solté sin rodeos. Tienen fotos tuyas aquí. Su rostro palideció. ¿Cómo es posible? He sido tan cuidadoso. Ya no importa. Me dieron un ultimátum. Firmar la tierra de Colorado antes de mañana en la noche o nos matan a los dos. Me senté en una caja polvorienta, sintiendo de golpe cada uno de mis 67 años. Danny, ¿cómo terminaste debiéndoles $2,5 millones a esa gente? Él se pasó las manos por el cabello, viéndose más joven y vulnerable que desde sus años de adolescente, cuando lo cachaba escapándose de la casa. Empezó siendo poco, mamá. Stephanie dijo que había encontrado oportunidades de inversión que nos harían ricos rápido. Préstamos privados con enormes ganancias. Déjame adivinar. Necesitabas dinero inicial para arrancar. Exacto. Primero fueron 10,000, luego 25. Al principio las ganancias eran increíbles, suficientes para pagar los préstamos y todavía quedaba dinero. Su voz estaba cargada de amargura y reproche hacia sí mismo. Debí saber que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué pasó? Todo era un esquema Ponzi. Cuando se vino abajo, todos los que habíamos pedido prestado para invertir nos quedamos con la deuda. Pero nuestros préstamos no eran de bancos, mamá. Eran de esa clase de gente que rompe piernas cuando no puedes pagar. Pensé en los 3 hombres que habían invadido mi casa, en su seguridad despreocupada de que la violencia siempre estaba sobre la mesa. ¿Y Stephanie sabía esto cuando te sugirió las inversiones? Eso es lo que intento averiguar. O es la persona más tonta del mundo o me estuvo preparando la trampa desde el principio. Me miró con ojos desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una chispa de la determinación que me había sostenido a lo largo de la maternidad soltera, la viudez y 40 años lidiando con adolescentes difíciles. Vamos a darles exactamente lo que quieren, dije. La propiedad en Colorado. Los hombros de Danny se desplomaron, entre alivio y derrota. Mamá, no puedo dejar que sacrifiques todo por mis errores. Quien habló de sacrificios, sonreí, sintiéndome más yo misma que en días. Cariño, asumes que esa tierra es la única carta que tenemos para jugar. Pero olvidas algo importante. ¿Qué cosa? He sido maestra de inglés en preparatoria durante 42 años. He lidiado con abusivos, mentirosos y manipuladores que creían ser más listos que todos los demás. Me puse de pie, sacudiendo el polvo de mi ropa. Esta gente cree que trata con una viejita asustada dispuesta a hacer lo que sea por salvar a su hijo. No tienen idea de que acaban de meterse con alguien que pasó 4 décadas superando en astucia a adolescentes. Danny me miraba confundido, pero con un rayo de esperanza. ¿Cuál es tu plan? Primero vamos a asegurarnos de que estés en un lugar realmente seguro. Después, le voy a dar a Stephanie y a sus amiguitos una lección que jamás van a olvidar. Revisé mi reloj. Pero tenemos que movernos rápido. Mañana en la noche tengo que firmar unos papeles, y quiero asegurarme de que digan exactamente lo que yo quiero que digan. Mamá,
Estos no son chamacos de prepa intentando copiarse en un examen. Son gente peligrosa. Pensé en el hombre sentado en el sillón de mi difunto esposo, lanzando amenazas en mi propia sala. La furia que había estado conteniendo todo el día se convirtió en algo frío y afilado. Yo también lo soy, hijo. Solo que ellos todavía no lo saben. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en 20 años. Llamé para reportarme enferma en mi trabajo voluntario en la biblioteca y manejé a la ciudad para reunirme con la única persona que podía ayudarme a convertir este desastre en justicia. Marcus Chen había sido mi abogado desde que mi esposo murió. Pero, más importante aún, había sido mi alumno hace 30 años, cuando era un adolescente rebelde que intentaba pasar de panzazo la clase de literatura. Ahora dirigía uno de los despachos de defensa criminal más respetados del Estado, y todavía me debía un favor por no reprobarlo cuando en verdad se lo merecía. Margaret Walsh, dijo levantándose de su escritorio de caoba con una sonrisa sincera. Te ves exactamente igual que cuando nos atormentabas con Shakespeare. Prefiero llamarlo educar con entusiasmo, respondí, aceptando su abrazo. Marcus, necesito tu ayuda con algo fuera de lo común. Le conté toda la historia, observando cómo su expresión cambiaba de diversión a preocupación, y finalmente a fascinación, mientras describía el plan de Stephanie, el funeral falso y las amenazas de los acreedores de Danny. Déjame ver si entendí bien, dijo Marcus, recargándose en su silla de piel. Tu nuera falsificó documentos para robarte tus derechos mineros. Tu hijo fingió su muerte para escapar de unos prestamistas. Y ahora esos mismos prestamistas los están amenazando con matarlos a los dos a menos que firmes la cesión de una propiedad que vale millones. Esa es, básicamente, la situación. Margaret, ¿te das cuenta de que lo que me estás contando son múltiples delitos? Fraude, extorsión, conspiración, posiblemente secuestro si te están reteniendo bajo coacción. Sacó una libreta legal. Lo más sensato sería llamar al FBI ahora mismo y que arresten a tu hijo por fraude. Que pase años en prisión mientras esos criminales desaparecen sin dejar rastro. Negué con la cabeza. Tiene que haber otra manera. Marcus me observó con la misma mirada que me dio cuando le devolví su examen final reprobado en último año. ¿Qué es exactamente lo que propones? Quiero darles lo que quieren, pero bajo mis condiciones. Puedes redactar documentos que parezcan legítimos, pero que escondan trampas legales que ellos no noten hasta que sea demasiado tarde. ¿Quieres tenderles una trampa? Quiero darles la cuerda suficiente para que ellos solitos se ahorquen, mientras protegemos a Danny y recuperamos lo que le robaron a otras familias. Me incliné hacia adelante. Marcus, esta gente ya lo ha hecho antes. ¿Cuántos adultos mayores habrán perdido todo por confiar en la persona equivocada? Guardó silencio por un momento largo, hasta que sonrió con una expresión que reconocí enseguida, la misma que puso el día que finalmente entendió el verdadero significado detrás del plan de venganza de Hamlet. ¿Qué tenías en mente? 3 horas después salí de la oficina de Marcus con un portafolio lleno de documentos legales que parecían exactamente lo que Stephanie y sus cómplices esperaban, pero que contenían suficientes cláusulas ocultas para asegurarse de que, al firmar, estarían confesando múltiples delitos. Los papeles transferían la propiedad de mis tierras en Colorado a un fideicomiso recién creado con Stephanie como fiduciaria designada. Lo que no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde era que esos documentos incluían disposiciones automáticas que obligaban a cualquier fiduciario a reportar toda actividad fraudulenta pasada a las autoridades federales, y que aceptar el cargo equivalía legalmente a confesar cualquier crimen cometido en la búsqueda de la propiedad. Es diabólico, había dicho Marcus, admirado. Si no firman, no obtienen la propiedad. Si firman, confiesan legalmente todo y activan jurisdicción federal. Aprendí de los mejores, respondí. Shakespeare sabía una o dos cosas sobre gente que se cree más lista que los demás. Ahora estaba de regreso en casa, esperando la llamada de Stephanie y tratando de aparentar ser una anciana asustada en lugar de alguien que acababa de pasar el día superando en astucia a criminales con décadas más de experiencia que una maestra de literatura jubilada. El teléfono sonó exactamente a las 7 de la tarde. Margaret. La voz de Stephanie era cortante, de negocios. La actuación de viuda desconsolada, al parecer, había terminado.
Tengo los papeles listos. Paso en 1 hora. En realidad, querida, ¿podríamos vernos en otro lugar? Tener gente en la casa tan pronto después del funeral de Danny me resulta abrumador. Hubo una pausa. ¿Dónde tenías en mente? En el Riverside Diner. Es público, bien iluminado, y tienen un pay excelente. Hice mi voz un poco temblorosa. Me vendría bien la comodidad de un lugar familiar. Stephanie aceptó, seguramente pensando que en un sitio público yo no me atrevería a hacer un escándalo. Lo que no sabía era que yo contaba justamente con testigos para lo que estaba por suceder. El Riverside Diner llevaba más de 40 años sirviendo el mejor café y pay de manzana de nuestro pequeño pueblo. Más importante aún, era donde el sheriff Tom Bradley cenaba todos los martes, donde la fiscal Janet Morrison se reunía con su club de lectura, y donde la mitad del cabildo se juntaba a chismear sobre política local. En otras palabras, era exactamente el lugar donde una necesitaba estar cuando quería que testigos confiables vieran a criminales incriminarse solitos. Llegué temprano y reclamé mi cabina de siempre, en la esquina trasera, desde donde podía ver todo el restaurante. El sheriff Bradley estaba en su mesa de costumbre, peleando con un plato de pastel de carne mientras leía unos reportes. Perfecto. Stephanie llegó puntualmente, acompañada del hombre que la noche anterior había estado sentado en el sillón de mi difunto esposo. Lo presentó como David, el socio de negocios de Danny. Pero yo vi el cálculo frío en sus ojos cuando recorrió el lugar, notando la presencia del sheriff. Pensé que esto iba a ser en privado, dijo David, deslizándose en la cabina frente a mí. Lo es, respondí con suavidad. Nadie nos está poniendo atención. Stephanie colocó una carpeta manila sobre la mesa. Estos son los documentos que discutimos. La transferencia de la propiedad, unos papeles de seguros y un par de cosas más que necesitan tu firma. Abrí la carpeta, reconociendo las falsificaciones de aspecto legítimo que habrían destruido mi vida si las hubiera firmado el día anterior. En lugar de tomar los papeles, los empujé a un lado y saqué mi portafolio. En realidad, pedí a mi abogado que preparara algo más completo, dije, colocando los documentos de Marcus sobre la mesa. Quiero asegurarme de que todo se haga como corresponde. La expresión de David cambió a una mezcla de cansancio y cautela. Tu abogado, Marcus Chen. Él es muy minucioso. Sonreí con satisfacción. Se aseguró de que estos documentos protejan los intereses de todos. Durante los siguientes 20 minutos los observé revisar páginas que parecían exactamente lo que buscaban, pero que en realidad contenían trampas legales en cada párrafo. Marcus había sido brillante, usando un lenguaje técnico enredado que disfrazaba el verdadero propósito de los documentos, al tiempo que los hacía parecer ventajosos para Stephanie y sus socios. Esto parece más complicado de lo necesario, dijo Stephanie, hojeando las páginas repletas de texto legal. Bueno, querida, cuando se trata de millones de dólares, no se puede ser demasiado cuidadoso. Le hice una seña a la mesera para que trajera más café. Marcus insistió en incluir disposiciones que protegieran contra cualquier irregularidad previa en el historial de la propiedad. David levantó la mirada de golpe. ¿Qué clase de irregularidades? Oh, ya sabes, las preocupaciones de siempre. Asegurarse de que no haya gravámenes pendientes, transferencias fraudulentas ni actividad criminal asociada con cambios anteriores de dueño. Mantuve mi voz ligera, casi conversacional. Protecciones legales estándar. Lo que no les dije fue que, al firmar esos documentos, estarían reconociendo legalmente que tenían conocimiento de actividades criminales pasadas y aceptando la responsabilidad de reportarlas a las autoridades federales. Marcus había entrelazado los requisitos de confesión con tanta astucia en el lenguaje de la transferencia de la propiedad que, en esencia, estarían declarándose culpables de múltiples delitos. Creo que deberíamos pedirle a nuestro abogado que revise esto primero, dijo David, empezando a cerrar la carpeta. Por supuesto, respondí con toda calma. Aunque debería mencionar que Marcus dijo que las implicaciones fiscales de la propiedad cambian de manera significativa después de la medianoche. Algo sobre reportes trimestrales y supervisión federal en transferencias de derechos mineros de alto valor. Era un completo disparate, pero sonaba lo bastante oficial como para generar urgencia. Stephanie y David se miraron entre sí. ¿Y qué pasa exactamente después de la medianoche?,
preguntó Stephanie. La transferencia queda sujeta a un escrutinio federal adicional, lo que podría retrasar el proceso por meses. Marcus dijo que es mejor resolver todo bajo las regulaciones actuales. Me encogí de hombros con gesto apenado. Yo no pretendo entender todas las tecnicidades legales. David sacó su celular, seguramente para llamar a su abogado, pero eran más de las 8 de la noche de un martes. Ningún abogado serio estaría disponible para una consulta de emergencia sobre transferencias de propiedades. Está bien, dijo al fin, pero quiero revisar cada página antes de que alguien firme algo. Durante los siguientes 40 minutos me quedé paciente mientras ellos leían, respondiendo sus preguntas con explicaciones ensayadas que hacían sonar la trampa como simples protecciones legales de rutina. Cuando finalmente firmaron, sentí la misma satisfacción que cuando veía a mis alumnos más difíciles comprender por fin un concepto literario complejo. No tenía ni idea de que acababan de confesarlo todo. En cuanto Stephanie y David terminaron de firmar los documentos, me disculpé diciendo que iba al baño y me llevé mi portafolio. Pero en lugar de dirigirme al sanitario, caminé directo a la mesa del sheriff Bradley. Tom, dije en voz baja, sentándome frente a él, necesito reportar múltiples delitos graves, y tengo confesiones por escrito de los responsables. Para su crédito, el sheriff Bradley dejó el tenedor a un lado y me puso toda su atención sin cuestionar por qué Margaret Walsh, maestra de inglés jubilada y pilar de la comunidad. De pronto estaba hablando de confesiones criminales. Le expliqué la situación rápidamente, sin dejar de vigilar a Stephanie y David, que seguían sentados en la mesa, seguramente pensando en cómo gastar sus millones. El gesto de Tom se fue endureciendo con cada detalle. Margaret, estas personas amenazaron con matarte a ti y a tu hijo. Dejaron muy claras sus intenciones. Abrí mi portafolio y le mostré los documentos. Mi abogado diseñó estos papeles de tal forma que, al firmarlos, ellos reconocen legalmente sus actividades criminales y aceptan cooperar con las autoridades federales. Tom revisó los documentos, y sus 20 años de experiencia policial quedaron claros en la rapidez con la que entendió las implicaciones legales. Esto es increíblemente ingenioso y completamente legal. Totalmente. Marcus se aseguró de eso. Eché una mirada hacia la mesa donde Stephanie ya revisaba su reloj con impaciencia. Tom, hay algo más. Mi hijo no está muerto. Eso captó por completo su atención. ¿Cómo dices? Danny fingió su muerte para protegerse de estas personas. Ha estado escondido, pero de todas formas lo encontraron. Saqué mi celular y le mostré las fotos que había tomado de los documentos falsificados en la cocina de Stephanie. Tengo pruebas del fraude, la extorsión y la conspiración, y ahora tengo sus confesiones firmadas. El sheriff Bradley se quedó callado un momento, luego sonrió con auténtica admiración. Margaret, en 30 años de servicio, nunca había visto a un civil llevar a cabo una investigación criminal tan completa. Se levantó, acomodando su uniforme. Déjame ir a tener una plática con tus acompañantes de cena. Espera. Le puse una mano en el brazo. Hay algo más que debes saber. Ellos tienen socios. Otras personas involucradas en este plan. Si arrestas a Stephanie y a David ahora, los demás podrían desaparecer. ¿Qué estás sugiriendo? Dame 5 minutos más con ellos. Déjame confirmar el lugar de la reunión donde se supone que van a entregar los documentos firmados a sus jefes. Sonreí. Así podrás arrestar a todos de una sola vez. Tom me estudió el rostro, probablemente preguntándose en qué momento la apacible maestra de inglés se había convertido en una estratega experta. 5 minutos. Pero Margaret, si esto se complica. No va a pasar. Llevo 42 años lidiando con gente difícil. Estos criminales solo están mejor vestidos que mis antiguos alumnos. Regresé a la mesa donde Stephanie y David se veían cada vez más impacientes. Perdón por la demora, dije, deslizándome de nuevo en mi asiento. ¿A dónde vamos a partir de aquí? David se relajó un poco. Necesitamos llevar estos documentos a nuestro equipo legal esta misma noche para el proceso final. Hay una bodega en el Boulevard Industrial donde nos vamos a reunir con ellos. Mientras antes completemos la transferencia, antes podremos seguir adelante, dijo Stephanie con un suspiro teatral.
Ha sido un tiempo tan difícil. Asentí con simpatía mientras memorizaba la dirección. El bulevar industrial era perfecto para una redada policial, lo suficientemente aislado como para que ningún civil corriera peligro cuando ocurrieran los arrestos. Supongo que necesitarán que yo esté ahí para verificar mi identidad en la transferencia. En realidad no, respondió David rápidamente. Tu firma en estos documentos es todo lo que necesitamos. Tú puedes irte a casa y descansar. Claro, no querían que yo asistiera a la reunión. Se suponía que debía regresar a casa y esperar tranquilamente mientras ellos celebraban haber robado millones a una madre en duelo. Pues entonces, dije, poniéndome de pie y recogiendo mis cosas. Supongo que esto es un adiós. Stephanie tuvo el descaro de abrazarme. Gracias, Margaret. Danny estaría tan orgulloso de lo fuerte que has sido. Al salir del diner, vi al sheriff Bradley terminando su cena y preparándose para seguirme. En 30 minutos, Stephanie y sus cómplices descubrirían que su víctima los había estado cazando desde el principio. Pero primero tenía que hacer una llamada. Desde el estacionamiento, marqué el número de Danny mientras observaba por la ventana cómo el sheriff hacía sus propias llamadas, seguramente coordinándose con las autoridades estatales y federales. Mamá. La voz de Danny sonaba tensa de ansiedad. ¿Cómo salió todo? Mejor de lo esperado. Firmaron todo y el sheriff Bradley está coordinando los arrestos en este mismo momento. Encendí el motor de mi coche, manteniendo la voz serena a pesar de la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Cariño, necesito que te quedes exactamente donde estás hasta que todo esto termine. ¿Y Stephanie? ¿Sospecha algo? Pensé en la actuación de mi nuera, el duelo fingido, las amenazas al pasar, la manera en que nos había manipulado a Danny y a mí durante meses. Ella cree que soy una viejita asustada que acaba de firmar millones para salvar la vida de su hijo. No tiene ni idea de lo que realmente pasó. Mamá, ¿y si algo sale mal? ¿Y si se dan cuenta de que los documentos son una trampa antes de que llegue la policía? Era una preocupación válida. Las trampas legales de Marcus eran sofisticadas, pero no infalibles. Si Stephanie y David hacían que un abogado revisara los papeles antes de reunirse con sus socios, podrían darse cuenta de que habían sido superados. Entonces lidiaremos con ese problema cuando llegue el momento, dije con firmeza. Danny, necesito que entiendas algo. Lo que te pasó, lo que esta gente intentó hacerle a nuestra familia, no es tu culpa. Stephanie te eligió a ti específicamente porque eres noble y confiado. Debí haber sido más listo, mamá. Debí haber visto sus mentiras desde el principio. Cariño, yo viví con tu padre 23 años y creí conocerlo por completo. A veces, las personas más cercanas son las más difíciles de ver con claridad. Salí del estacionamiento del diner, tomando la ruta que me llevaría directo a pasar por el bulevar industrial. Lo importante era que ya estábamos arreglando las cosas. 20 minutos después, estacioné en lo alto de una colina con vista al distrito de bodegas, lo bastante cerca para observar la actividad, pero a una distancia segura. El sheriff Bradley había sido minucioso. Podía ver autos indistintivos colocados en cada salida y lo que parecían ser agentes federales con equipo táctico rodeando el edificio principal. Mi celular vibró con un mensaje de Marcus. El FBI confirma que tus documentos activaron jurisdicción federal automática. Pase lo que pase esta noche, esta gente se irá por mucho, mucho tiempo. A las 10:47 de la noche, observé con binoculares cómo 3 autos llegaban al almacén que Stephanie y David habían mencionado. El primero llevaba a Stephanie y a David. El segundo, a 2 hombres que reconocí de la noche anterior en mi sala. El tercero transportaba a 2 personas que no conocía, seguramente criminales de mayor nivel que habían dirigido toda esta operación desde las sombras. Estuvieron dentro del almacén exactamente 12 minutos antes de que el edificio quedara rodeado por las fuerzas del orden, reflectores encendidos y megáfonos retumbando. Habla el FBI. El edificio está rodeado. Salgan por la puerta principal con las manos a la vista. Lo que siguió fue anticlimático, en el mejor de los sentidos. Sin tiroteos, sin persecuciones dramáticas, solo 6 criminales saliendo de una bodega con las manos en alto. Dándose cuenta demasiado tarde de que habían sido superados por una maestra de inglés jubilada a la que subestimaron toda su vida.
Mi teléfono sonó justo cuando subían al último sospechoso a una patrulla. Señora Walsh, era el sheriff Bradley. Todo terminó. Los tenemos a todos, además de pruebas de al menos 12 fraudes de propiedad en 6 estados. Su hijo ya puede volver a casa. Sentí que algo dentro de mi pecho se liberaba, algo que no sabía que llevaba cargando. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora usted y Danny dan sus declaraciones. Procesamos la evidencia. Y estas personas enfrentarán cargos federales por fraude, extorsión, conspiración y crimen organizado. Su voz tenía un calor lleno de aprobación. Margaret, lo que hizo esta noche probablemente salvó a docenas de familias más de convertirse en víctimas. Mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que me sentía diferente a cómo me había sentido esa mañana. No solo aliviada, sino poderosa de una manera que nunca había experimentado antes. Durante 42 años había formado mentes jóvenes y ayudado a mis estudiantes a encontrar su fuerza. Esa noche, descubrí la mía. Pero todavía quedaba una conversación pendiente. Danny me estaba esperando en el pórtico cuando estacioné en la entrada. Verlo ahí, bajo la luz de la lámpara, vivo, a salvo y libre, casi me hizo caer de rodillas de puro alivio. ¿De verdad ya se acabó?, preguntó, abrazándome con una fuerza desesperada. Ya se acabó, le confirmé. Stephanie y sus cómplices están bajo custodia federal. La propiedad está a salvo. Tú estás a salvo. Entramos a la casa y preparé café mientras Danny se sentaba en la mesa de la cocina, viéndose más viejo y más sabio de lo que se veía apenas una semana atrás. El muchacho que confiaba demasiado fácilmente había desaparecido, reemplazado por un hombre que había aprendido duras lecciones sobre la naturaleza humana. Mamá, necesito saber algo, dijo cuando puse su taza favorita frente a él. ¿Cuándo te diste cuenta de que Stephanie me estaba buscando a mí específicamente? Yo misma había estado pensando en esa pregunta. La verdad, no fue sino hasta que vi lo rápido que se movió después de tu supuesta muerte. El dolor era demasiado perfecto, demasiado actuado. Pero la confirmación real fue cuando trajo esos papeles a mi casa. Ella sabía exactamente lo que quería y cómo manipularme para conseguirlo. ¿Cuánto tiempo crees que llevaba planeando esto? Probablemente desde el momento en que te conoció, respondí con honestidad. La verdad era dolorosa, pero necesaria. Danny, Stephanie investigó a nuestra familia antes de tu primera cita. Sabía de la propiedad de mi padre. Sabía que yo te había ayudado a comprar tu casa. Sabía que yo haría lo que fuera para protegerte. Él guardó silencio un buen rato, procesando la traición. Entonces, ¿nuestro matrimonio entero fue una farsa? ¿Sus sentimientos fueron falsos? Los tuyos fueron reales, le dije suavemente. Eso es lo que importa. ¿De verdad? Me siento como un tonto. Le tomé la mano a través de la mesa. Cariño, te enamoraste de la persona que ella fingía ser. Esa persona era amable, solidaria y te hacía feliz. El hecho de que fuera un acto no le quita valor a las emociones genuinas que tú sentiste. ¿Y ahora qué se supone que haga? ¿Cómo voy a volver a confiar en alguien? Era la pregunta que todo padre teme. El momento en que entiendes que la inocencia de tu hijo se ha ido para siempre. Pero también era una oportunidad para ayudarlo a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Aprendes a confiar primero en ti mismo. Aprendes a reconocer señales de alerta, a hacer preguntas, a verificar cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero no dejas que el miedo te impida conectar con personas que merecen tu confianza. Danny sonrió por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, como yo misma, que resulté ser una estratega criminal cuando él más lo necesitaba. Prefiero decir estratégicamente talentosa, respondí, recordando mi conversación con Marcus. Y yo aprendí observándote a ti, de cómo me protegiste desapareciendo. El valor que tuviste al fingir tu muerte cuando te diste cuenta de lo peligrosas que eran esas personas. Eres más valiente de lo que crees. ¿Y ahora qué pasa? Miré alrededor de mi cocina, de mi casa, de mi vida que había sido amenazada y ahora estaba segura. Ahora te mudas de regreso a casa. Descubrimos qué hacer con los derechos minerales que valen millones. Y yo regreso a ser voluntaria en la biblioteca.
Excepto que tal vez también ayude a la unidad de crímenes financieros del FBI a identificar a personas mayores que podrían ser vulnerables a este tipo de estafas. ¿Quieres seguir luchando contra criminales? Quiero seguir protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Resulta que soy buena en eso. 3 semanas después, recibí una carta del fiscal federal a cargo del caso de Stephanie. Ella y sus cómplices habían sido acusados de 23 delitos graves en 6 estados, con pruebas que los vinculaban a esquemas de fraude inmobiliario dirigidos a personas mayores en todo el país. El FBI había recuperado más de $40 millones en bienes robados. Mi testimonio, combinado con los ingeniosos documentos de confesión que Marcus había diseñado, formó la base de un caso que probablemente enviaría a estas personas a prisión por décadas. Pero la verdadera victoria era más simple que la justicia o el dinero. Era Danny, sano y completo, aprendiendo a confiar de nuevo mientras construía una vida basada en relaciones genuinas en lugar de manipulaciones. Era yo, descubriendo a mis 67 años que era mucho más fuerte y capaz de lo que nadie había imaginado. Y era el conocimiento de que, a veces, cuando la gente te subestima, esa subestimación se convierte en el arma que necesitas para proteger todo lo que amas. El funeral había sido falso, pero la resurrección de mi hijo fue hermosa y poderosamente real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.